Bien, buenas tardes, chicos. Hoy estamos dando inicio a la semana número 7. Ya casi terminando pues con el programa. Ya hemos visto un recorrido completo desde la parte introductoria de de la programación en cuanto a su historia, en cuanto a su estructura, cómo se compone un lenguaje de programación, cuáles son los diferentes tipos. Eh, Hablamos de que se clasificaban en lenguaje de el lenguaje máquina, que es el lenguaje que entiende la computadora, que es ceros y unos. Hablamos de los lenguajes de programación de bajo nivel, que ahí está Assembly como uno de los ejemplos que mencionamos, y los lenguajes de programación de alto nivel. Hablamos dentro de los lenguajes de programación de alto nivel, vimos ejemplos en Python, luego pasamos a JavaScript y actualmente estamos trabajando con uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de aplicaciones. Y este es el de las bases de datos. Porque de nada sirve tener una aplicación donde no persista la información. Y precisamente esa es la parte poderosa de las tecnologías de la información y comunicación. Que puedes retener esa información, comunicarla, transmitirla, jugar con ella, para que, y esto es lo que hace realmente que dicha aplicación pues pueda ser de utilidad. Entonces, la semana pasada vimos una introducción con el lenguaje SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado que nos permite consultar directamente en la base de datos. Hay dos tipos de base de datos, están las relacionales y las no relacionales. Nosotros, pues en este curso, vamos a estar viendo las bases de datos relacionales. Bien, esto aquí. Díganme si ya pueden ver la pantalla aquí. Bien, ¿pueden ver la pantalla, chicos? Perfecto. Introducción entonces a la base de datos. Vamos acá en la segunda parte. Bien. Luego de haber visto ya los conceptos básicos, nos quedamos en el último slide donde hablábamos que la estructura o las operaciones fundamentales dentro de las bases de datos están lo que denominamos por sus siglas CRUD, Create, Read, Update and Delete. Entonces, vamos a ver esto, a pesar de que vimos en la clase pasada un ejemplo de cada uno de estos aspectos, ahora vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos. Entonces, aquí vamos a ver ahora la cláusula select. El select se utiliza para seleccionar datos de una o varias tablas en una base de datos, donde especificamos select, que es selecciona, luego uno especifica las columnas separadas por coma, y con el from uno dice de qué tabla es que se va a extraer esa información. El carácter asterisco se puede utilizar para seleccionar todas las columnas de una tabla. Bien. Nosotros la semana pasada creamos una base de datos llamada escuelas. Aquí debe de estar. Bien. Okay. Nosotros trabajamos con esto la semana pasada y vimos exactamente. Voy a crear una nueva, en una página en blanco vamos a trabajar. Creamos nosotros una base de datos escuelas. Aquí la seleccioné. Me parece un poquito más grande. A lo que nos referimos con el select es que en el select yo puedo decir select asterisco from escuelas. Bueno, aquí yo tengo la base de escuelas y le voy a decir from estudiantes. Y aquí él me selecciona toda la información que yo tengo
en mi tabla estudiantes. Si yo quisiera solamente traer el nombre, yo simplemente le pongo seleccióname, nombre, from estudiantes. Y ahí él solamente me va a traer la columna nombre. Si yo quisiera que me trajera el apellido, yo pongo coma, apellido. Y miren ahí cómo me trae nombre y apellido. Yo estoy haciendo los enter por estética, para que se vea más organizado. Bien. Pero todo eso perfectamente puede estar en una sola línea y va a funcionar bien. Bien, ¿me siguen, chicos? Perfecto. Excelente. Entonces, esto es con relación al select. Entonces, el select tiene, dentro de un select, yo puedo aplicar ahí ciertas funcionalidades, ciertas palabras reservadas que tienen una operación en específico. Por ejemplo, el select distinct. El select distinct se utiliza junto con select para retornar solamente los registros únicos. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver si hay en estudiantes, el asterisco from estudiantes para ver. Miren, por ejemplo, acá. Yo voy a decir que de la tabla estudiantes me muestre los cursos. Y miren ahí cómo me trae curso 2 veces. ¿Eso por qué sucede? Porque yo tengo 2 estudiantes y los 2 estudiantes que tengo están en el mismo curso. Pero imagínense que yo simplemente quiero mostrar cada uno de los cursos que yo tengo en particular. Vamos a hacer algo un poquito para que el ejemplo se pueda ver mejor. Vamos a poner aquí, vamos a crear otro registro. Vamos aquí a poner otro registro. Y aquí, bien. Perfecto. Okay. Bien. Entonces, yo voy a seleccionar aquí los cursos. Bien, vemos que ahí están cuarto, quinto y sexto, pero tengo 2 veces el mismo cuarto. Si yo quisiera que solamente me trajera cada uno de los cursos que yo tengo de manera única, sin repetición, entonces yo utilizo el select distinct. Select distinct, y miren ahí cómo él simplemente me muestra cuarto, quinto y sexto. Bien, eso asimismo se puede utilizar aquí, asimismo, por ejemplo, con apellido. Si yo voy a traer todos los apellidos, yo simplemente quiero hacer un distinct, fíjense que García está 2 veces, ahí él solamente me va a traer 3 registros que son Pérez, García y Mateo, porque yo quiero ver los apellidos únicos que yo tengo dentro de la tabla estudiantes. Bien. Entonces, tenemos el order by. El order by se utiliza junto con select para ordenar los datos obtenidos en una consulta. Cuando yo consulto la información, el order by me ayuda a organizar la información en la forma en la que yo decido. Por ejemplo, aquí yo tengo la tabla estudiantes y yo quiero decirle, por ejemplo, ordéname la información por nombre. Entonces, fíjense que si yo le digo que me lo ordene por nombre, fíjense como el primero que viene es Alfonso, el que le sigue es Juan, el que le sigue es Pedro y luego Sandy. Porque yo le dije que lo organizara por nombre. Ahora bien, yo quería que fuera de manera descendente.
dígase que empezara desde el más alto hasta el más bajo, o sea, que empezara desde la Z hasta la A. Pues entonces yo le debo especificar que es de forma descendente. Y le pongo des, que es para especificar que es de forma descendente. Y miren ahí cómo cambia el orden. Y está de manera descendente. Si yo quiero especificar que sea de manera ascendente, pues lo puedo hacer también poniendo ASC, ascendente. Bien. Ahí lo vemos. Entonces, algo también que podemos hacer con el order by es que yo puedo especificar un orden por varios campos. Por ejemplo, yo voy a ordenar por nombre, pero quiero que a pesar de que lo ordene por nombre, también me lo ordene por curso. Entonces miren ahí, si yo le digo que me lo seleccione, el orden se mantiene, pero yo quiero que el orden sea... Okay. Le voy a decir que primero me lo ordene por curso y que luego que me lo ordene por curso sea por nombre, para que veamos el cambio. Fíjense ahí cómo él me va a mostrar, entonces por orden, cuarto, los que están en cuarto, que son Juan y Pedro, y los que están en quinto, aquí está Sandy, y en sexto, Alfonso. Yo puedo especificarle que, por ejemplo, sea primero por apellido y luego por nombre. Vamos a ver si eso, miren ahí cómo cambia. Y yo tengo a Pedro primero que Juan, porque lo organicé primero por su apellido. Bien, entonces el orden en el que ustedes ponen cada uno de los campos es el mismo orden por el cual se va a organizar los registros que ustedes desean consultar cuando hacen el select. Bien, hasta aquí me van siguiendo bien, chicos. Algo adicional también, que no está en el slide, pero como cada uno de esos temas lo podemos ver y asimilar rápidamente, estos campos yo perfectamente puedo renombrarlos, o sea, ponerle un alias. Yo puedo hacerlo aquí en MySQL se pueden hacer de dos formas. Yo puedo, por ejemplo, el campo nombre, que lo estoy llamando, apellido y curso, ¿verdad? Yo quiero traer esos registros. Pero yo quiero que se presente de otra manera. Yo puedo hacer, yo utilizo aquí, puedo utilizar el as, que es una palabra reservada que me permite ponerle un alias a ese campo. Y puedo ponerle aquí nombre del estudiante. O también hay otra forma de hacerlo, es simplemente poniendo las comillas simples y especificando cuál va a ser el alias. Entonces aquí le ponemos curso, simplemente curso. Fíjense ahora que cuando yo lo selecciono, miren ahí cómo viene, nombre del estudiante, apellido del estudiante y curso. Esa información incluso yo podría exportarla y quien lee no lee el nombre de los campos de la base de datos, sino que ve los alias que yo le puedo exportar. Eso ustedes pueden tenerlo, manejarlo por seguridad, si van a sacar cualquier información de la base de datos. Pueden también hacerlo para fines de presentación de la información. Es algo bien útil. De igual forma, con el as, ahí miren cómo se puede visualizar. Entonces, ya que vimos el order by, ahora vamos a continuar con el where. El where se utiliza para seleccionar datos que cumplan con una condición determinada. Dígase, por ejemplo, aquí dentro del select y antes del order by se establece el where.
es la condición que yo voy a especificar. Aquí yo puedo decirle que me seleccione esos campos que yo tengo arriba de la tabla estudiante, donde el curso sea igual a cuarto A. Y miren ahí cómo él solamente me trae la información de lo que yo tengo en cuarto A. Si quiero que sea lo de quinto, miren ahí cómo me muestra solamente lo de quinto. Y si quiero solamente los de sexto, pues solamente me muestra los de sexto. Bien. El where, como hemos visto, nos permite establecer con las condiciones. Y según se cumplan la condición, pues eso nos va a arrojar la información que nosotros estamos buscando. Yo puedo, por ejemplo, decirle que de la tabla estudiante me seleccione el curso, cuarto A, y también puedo indicarle, bueno, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo agregar otras condiciones dentro del select. Bien. Y aquí vamos a llegar. Nosotros tenemos dentro del lenguaje SQL los operadores AND, OR y NOT. AND y OR se utiliza para evaluar múltiples condiciones cuando usamos WHERE. El NOT se utiliza para negar la condición establecida dentro del WHERE. Por ejemplo, es lo mismo que habíamos visto anteriormente en Python, lo que vimos también en JavaScript con el signo de exclamación hacia abajo, el signo de admiración. Y ahora aquí vemos cómo se repite de nuevo el NOT, que se utiliza para negar la condición establecida en el WHERE. Y hasta el momento todo esto lo hemos visto con la tabla estudiantes. Yo aquí tengo una tabla, una base de datos que se llama Classic Models. Es una base de ejemplo. Y vamos a hacer, déjame poner esto un poquito más grande, a seleccionar todos los registros de la, voy a poner aquí la base de datos models y voy a decirle que de models me seleccione los customers. Bien. Eso yo lo hice ahí por el hecho de que yo ahora mismo estoy en la base de datos escuela. Como estoy en la base de datos escuela, yo le especifiqué el esquema de la cual yo voy a hacer la consulta. Si yo estuviera directamente en la base de datos en Classic Models, o sea que yo haga, por ejemplo, un use Classic Models, yo entonces ahí me ahorraría tener que poner ese punto customers. Bien. Eso es algo de conocimiento general. Esta base de datos tiene más registros que la que teníamos anteriormente. Y con ella vamos a ver entonces cómo utilizamos el where y las condiciones. Por ejemplo, aquí podemos decir que me seleccione todos los registros de customer. Vamos a ponerla aquí y vamos a ver algo. Okay. Vamos a ponerle aquí where, donde la ciudad, o sea, todos los clientes, customers son clientes, todos los clientes que sean de la ciudad de Boston. Y que sean de Boston y que, vamos a ver qué otra cosa, y que sean del estado de Massachusetts.
Si seleccionamos, miren ahí cómo me muestra esos dos únicos registros. Porque yo le dije que me seleccione todos los clientes de la ciudad de Boston y del estado de Massachusetts. Ahora bien, el AND, ambas condiciones deben de cumplirse. O sea, él me evalúa que se cumpla esta y que se cumpla esta. O sea, que se cumpla que sea de Boston y que también que sea del estado de Massachusetts. Ahora bien, si yo utilizo el operador OR, acá vamos a ver cómo me cambia el resultado, porque el OR evalúa que sea de Boston y también evalúa que sea del estado de Massachusetts. Si yo ejecuto esto, vamos a ver, miren aquí cómo cambia la cantidad de registro. Porque a pesar de yo tener dos de la ciudad de Boston, tengo otros clientes del estado de Massachusetts que pertenecen a otras ciudades diferentes a Boston. Bien. ¿Me siguen, chicos? Perfecto. Entonces, vamos a ver algo muy, cómo funciona entonces el NOT aquí en aquí yo puedo decirle, por ejemplo, que que no sea de Boston, or state, y que el estado sea, por ejemplo, el or, esto me negaría esto, que no sea de Boston, pero el estado que sea, bueno, ahí él me va a traer más información de la esperada. Vamos a ver el resultado. Miren aquí. Aquí él me buscó todas las ciudades, menos Boston. Miren ahí donde me trajo todas las ciudades. Y me trajo también los que pertenecen al estado de Massachusetts. Bien, a pesar de que haya información en blanco, él me lo trajo todo. Si yo le pongo, por ejemplo, un AND, ahí, él me va a traer todas las ciudades que no sean Boston y que el estado sea Massachusetts. Entonces ahí vemos, vamos a ver cómo cambia el resultado y miren ahí cómo solamente me muestra las ciudades del estado de Massachusetts. ¿Me siguen, chicos? Pero menos Boston, claro, porque yo le puse en el NOT que no sea de Boston. Bien. Perfecto. Entonces ya vimos el AND, el OR, el NOT. De igual forma, ustedes pueden, me gusta siempre mencionárselo, porque a veces uno no se imagina quizás o qué tanto uno puede agregar y uno puede, por ejemplo, perfectamente agregar más condiciones, combinar las condiciones para obtener los resultados que uno desea obtener. Por ejemplo, aquí vemos, yo le pude agregar ahí que el país sea USA, Estados Unidos. Bien. Entonces, aquí vamos a ver el IN. El IN se utiliza para comparar con una lista de valores en la condición del where. Aquí vemos el IN. Yo puedo, dentro del where, pasarle una lista de valores para que él, dentro de esa lista, me busque entonces, dentro de la condición, lo que yo deseo obtener. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Que yo voy a seleccionar aquí. Vamos a hacer una selección de customers para ver algo sencillo. Okay. Yo quiero seleccionar que él me diga a mí, que me traiga todos los clientes, todos los customers, donde el country, o sea, dígase el país, es de USA, pero también que me traiga los que son de Francia y que me traiga los que son de España.
Ven, aquí yo le estoy pasando esta lista de valores. Si yo selecciono, miren aquí cómo me muestra. Voy a ordenarlo para que order by me lo ordene por país. Miren aquí, como yo veo, todos los clientes que yo tengo en Francia, los clientes que yo tengo en España y los clientes que yo tengo en los Estados Unidos. Bien. Si quiero, por ejemplo, poner la consulta más sofisticada, yo puedo decirle, y el estado, o yo puedo decirle, y que el estado is not, miren donde pongo el no, que no sea nulo. Si yo lo selecciono todo esto, miren ahí cómo la cantidad se redujo y ahí solamente me trajo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los demás países no tienen el estado registrado, nada más lo tengo de los Estados Unidos. El is not me permite a mí definir cuando algo no sea, por ejemplo, no sea nulo. Específicamente para validar que no tener registros nulos, por ejemplo, como estos que vemos acá, se pone is not null. Más adelante les voy a explicar qué significa esto del valor nulo y cuáles son sus diferencias. Bien. Entonces, aquí tenemos el between. El between se utiliza dentro del where de igual forma también para establecer una condición y comparar un rango de valores. Por ejemplo, fíjense que aquí yo tengo los customer number. Esos son los números de los empleados, de los clientes. Imagínense ustedes que yo tengo los customer number y yo quiero ver, por ejemplo, los primeros 10 clientes que yo tuve. Entonces yo le doy, por ejemplo, seleccioname from customer number between 1 y 10. Entonces fíjense ahí, si yo lo selecciono, bueno, ahí no tenemos clientes, vamos a ver. No, los clientes van a partir del 103. Ok. Aquí yo le puedo decir between 103 y 120. Miren, ahí solamente me trajo esos 4, porque los números de los customer number cambian. Ahora imaginémonos, vamos a hacer un ejemplo más realista. Yo tengo un campo que se llama credit limit, que es el límite de crédito. Dígase lo que más yo le puedo fiar a un cliente. Y yo quiero, entonces, que el límite de crédito sea entre 0 y vamos a poner aquí 21,000. Vamos a seleccionar a ver cuántos registros me trae. Y miren aquí cómo me trae 26 registros, que son los que tienen límite de crédito 0 y algunos que tenemos aquí con límite de crédito de 21,000 y 11,000. El between me permite a mí establecer esos límites. Bien. Entonces, continuando, tenemos entonces el like. El like se utiliza como operador también, de igual forma, dentro del web, para comparar un campo de texto contra un patrón determinado. Se utiliza el %, representa cualquier cadena de
carácter y también se puede utilizar el underscore que representa un carácter cualquiera. Vamos a ver esto, que es algo muy, muy interesante realmente. Y vamos a verlo de igual forma con la tabla de clientes. Imaginémonos que yo quiero que él me muestre de la tabla de clientes todos los clientes cuyo nombre empiece con A. Entonces yo le digo, seleccióname todos los customers donde, where customer name, like, ahí utilizo el like y pongo entonces las comillas para el texto y aquí yo le puedo poner, pongo la A. Miren, yo puedo hacer el like y simplemente pasarle un texto completo y decirle, mira, donde sea como eso. El like es el customer sea como eso. Bien, miren ahí cómo él me extrae, ese son los resultados. Ahora bien, el like no tendría sentido si yo lo utilizo así, porque para eso yo mejor le pongo un igual. Y miren, me funciona igual. Entonces, miren dónde viene la fuerza del like. Yo puedo decirle, mira, yo nada más quiero los que empiecen con A. Y miren, le pongo aquí el comodín. Y miren ahí donde él me trae todos los clientes que yo tengo que empiezan con A. Bien. O imaginémonos algo interesante. Yo quiero ver todas las empresas que yo tengo, todos los clientes que terminan con SEO. Punto. Y yo le pongo aquí, por ejemplo, el comodín adelante y todo lo que termine con SEO me lo traiga. Y miren ahí, todas las compañías que terminan SEO. Punto. ¿Me van siguiendo, chicos? Exactamente. El like es realmente la cláusula que se utiliza para hacer un buscador. Usualmente cuando ustedes ven esos buscadores interactivos es porque hay un like que tiene varias condiciones detrás y el ahí recibe un parámetro aquí adentro, recibe un parámetro y va consultando y va haciendo la consulta. Entonces, otra de las cosas del like, yo puedo, por ejemplo, ver y buscar todas las, todos los customer name, por ejemplo, que empiecen con cualquier letra y que en el medio tengan una A mayúscula y que después de la A mayúscula tengan cualquier otra letra. Si yo ejecuto esto, vamos a ver qué resultados me traen. Miren aquí. Fíjense que miren ahí cómo me trae todos los customer names que tienen una A, ya sea al inicio, ya sea al final, ya sea en el medio, ahí me lo traen todos. Si yo, por ejemplo, quiero hacerlo más sofisticado, o sea, que terminen, por ejemplo, AL, que tengan AL, miren ahí cómo me trae Signal, Australia, que tiene AL. ¿Qué otra tiene AL? Esta, por ejemplo, tiene AL, de SEO, y así sucesivamente. Miren esta aquí también, en wholesale, o sea, todas estas cumplen con el parámetro. Esta tiene también AL. Ven cómo yo puedo hacer, filtrar utilizando el like. Y la otra que también se menciona es el raya abajo. Por ejemplo, dígase que yo quiero traer vamos a poner aquí un ejemplo bueno. Vamos a ver un ejemplo bueno, vamos a hacerlo con el customer number. Customer number. Yo quiero traer del customer number todos los números que empiecen con 1
que tengan cualquier número ahí en el medio y que terminen con 9. Si yo selecciono esto, miren ahí cómo me trae el 119, 129, 169 y 189. ¿Por qué? Porque yo le indiqué que me trajera ese patrón. Donde tuviera el 1, yo le puedo quitar aquí el %, porque para los fines, los números no tienen ningún número delante ni ningún número detrás. Yo nada más quiero, por ejemplo, que sean eso de 3. Y miren ahí cómo me trae el mismo resultado. Bien. Si fueran números mayores, pues entonces ahí sí yo tendría que decirle, por ejemplo, miren, incluyeme hasta lo que tengan otro número antes de ese patrón. Dígase, por ejemplo, para que ustedes lo vean, lo voy a poner así. Bueno, sí. Así me va a traer aquí, por ejemplo, miren, el 119, 129, o sea, me traen otros números porque aquí yo extendí el patrón, o sea, que tenga cualquier valor adelante, que tenga cualquier número ahí y después el 9. Bien, eso realmente es una herramienta bien poderosa al momento de que nosotros estemos buscando información o se nos solicite buscar algo dentro de una base de datos para dar reportes o informes de eso. Entonces, las funciones de agregación. Las funciones de agregación, como vemos acá, son funciones que permiten obtener un cálculo sobre un conjunto de datos de una columna determinada. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Por ejemplo, si yo quiero traer, por ejemplo, cuál es el límite de crédito total de todos los clientes que yo tengo, yo le puedo poner aquí, súmame el credit limit de todos mis clientes. Si yo ejecuto esto, miren ahí cómo él me muestra el límite de crédito de la sumatoria de ese campo. Ven, con el zoom yo puedo hacer eso. También está el count. El count, ¿qué hace el count? El count me permite a mí contar, ya sea todos los registros que yo tengo en una tabla determinada o todos los registros de un campo determinado. Por ejemplo, yo puedo hacerle un count asterisco de la tabla customers y aquí él me muestra la cantidad de clientes que yo tengo. Y está el average. El average o el ABG, que es la abreviación, yo le paso, le puedo pasar, creo que aquí no es ABG en MySQL, creo que se escribe average, pero déjenme ver. Es credit limit, le paso el credit limit y aquí él me va a mostrar from customers y aquí él me va a mostrar el crédito, el límite de crédito promedio que yo tengo en mi base de datos. Sí, lo que pasa es que hay en otras, estaba confundido, me confundí en un momento, como no vi el que tomaba el mismo color, la definición del count, el zoom y el ABG, pensé que lo estaba asimilando como otra cosa. Entonces, miren algo que nosotros podemos hacer. Yo puedo decirle, por ejemplo, que me traiga aquí, a modo de resumen, el zoom, el count y el ABG juntos. Y aquí yo puedo ver, miren ahí,
Aquí yo puedo ver el total de crédito. Aquí yo puedo ver la cantidad de clientes y aquí puedo ver el límite de crédito promedio. Voy a poner la tilde aquí. Bien. Si yo ejecuto esto, miren ahí cómo se ve total de crédito, la cantidad de clientes y el límite de crédito promedio. Eso perfectamente puede servir para presentar cualquier información o reporte. Bien. Aparte del zoom, el count y el ABG, también hay otras funciones de agregación. Esas no son las únicas. Está el min para obtener el valor mínimo de uno de los campos. También está el max, que permite obtener el máximo. Por ejemplo, si yo quisiera el customer number, el mínimo, y mostrar cuál es el máximo, también lo puedo hacer. Y así sucesivamente. Para ver así, miren, el mínimo era 103 y el máximo el 496. Esas son funciones de agregación. Bien. Que permiten hacer esos cálculos y operar con la información que hay dentro de una columna determinada. Entonces, los join, vamos a continuar ahora con los join. Los join permiten seleccionar datos de más de una tabla en base a columnas relacionadas. Ustedes recuerdan lo que habíamos visto al inicio, donde mostrábamos la tabla de estudiantes y había una tabla de curso y luego una tabla de profesores. Bueno, pues los join son quienes nos permiten hacer esa relación para al final poder mostrar el resultado. Los join pueden ser un poquito complejos. Nosotros lo vamos a ver de manera sencilla, porque un join puede cambiar mucho. Si ustedes vieron teoría de conjuntos en clases de matemática, los join en esencia son eso, son conjuntos. Entonces, ahí está el linear join, que me trae la información siempre y cuando coincida en ambas tablas. Si yo tengo, por ejemplo, una tabla de clientes, si tengo una tabla de país, él me va a traer la información que coincida de clientes con los países que yo tengo registrado. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto, de cada uno de estos, para que ustedes tengan una noción de cómo funciona. Bien. Aquí vemos que tenemos una tabla customers y aquí tenemos una tabla tenemos customers. Tenemos office. Ok. Bien. Ok, perfecto. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Ok. Bien. Yo tengo aquí una tabla que se llama empleados. Employees. Miren aquí como yo tengo aquí toda la información de mis empleados. Ahora, ¿qué sucede? Que esos empleados están en oficinas diferentes. Y yo, por ejemplo, no sé cuáles son esas oficinas. Pero yo tengo aquí un campo que se llama Office Code. Y yo tengo una tabla, aparte de eso, yo tengo una tabla donde yo puedo obtener todas las oficinas. Bien, miren aquí donde está mi tabla de oficinas. Esto tiene un campo único que es Office Code y aquí vemos todas las oficinas que yo tengo. Ahora bien, vamos a ver cómo el join me puede ayudar a mí a obtener esta información que yo necesito. Bien.
Yo quiero mostrar, por ejemplo, el primer nombre de los empleados, el apellido de los empleados. Quiero mostrar también la extensión. Quiero mostrar aquí su código de oficina. Bien. Vamos a mostrar también la posición, el job title. Bien. Si yo ejecuto esto, queda así. Bien. Entonces, tengo el Office Code. Yo no quiero el Office Code, yo quiero el nombre de la oficina a la que está asignado ese empleado. Entonces, a esta tabla, yo la voy a dejar así mismo para no complicarnos. Y voy a poner aquí un inner join, o un join, con la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? ¿Cómo se llama? Offices. Con oficina. Donde, y aquí utilizo el on en el inner join viene siendo como el where. Aquí yo establezco la condición y digo que el empleado punto office code, o sea, el código de la tabla empleado, sea igual a el office code de la tabla oficina. Y aquí le pongo office code. Bien, si yo selecciono esto, hay aquí en la tabla oficina, hay un campo que se llama office code. Aquí le voy a poner la ciudad, que me muestre la ciudad, para yo saber. Y le voy a decir que de la tabla oficina, offices, me diga la ciudad. Bien. Y este office code que yo tengo aquí va a ser de la tabla también oficina. Le voy a decir que sea de la tabla oficina. Yo puedo decir que sea de empleado o que sea de la tabla oficina. Cuando yo ejecuto esto, miren ahí cómo me trae ok. Me falta poner una coma aquí. Ahí él tomó eso como un alias, fue. Ahora lo ejecuto. Perfecto. Miren aquí cómo me muestra adicional la ciudad. O sea, tengo el Office Code, pero puedo saber ya la ciudad a la que pertenecen cada uno de estos empleados. Bien, ahí vemos cómo me muestra su oficina y su ciudad. El left join, los diferentes, el left join, el right join, se utiliza en el caso de que yo tenga información dentro de una tabla que pueda que no tenga en otra tabla. Por ejemplo, vamos a ver si la estructura de la tabla me lo permite. Vamos a ver, tenemos customers, tenemos products. Ok, vamos a ver aquí los productos. Ok, vamos a ver con los customers. Okay. Miren aquí, por ejemplo, los customers. Yo puedo ver, por ejemplo, hacer una relación de mis clientes con mis empleados. Creando un hipotético caso en el que yo voy a hacer una distribución zonal de empleados con mis clientes. O sea, los empleados que yo tengo trabajando en una zona van a trabajar con los clientes de esa zona. Y yo, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decirle, seleccióname, voy a hacer un select asterisco en este caso. Seleccioname todo de customers. Déjenme poner de empleado, de employees. Y voy a hacer un inner join con customers
donde la ciudad aquí sea igual a la ciudad. Fíjense que si yo selecciono, déjenme ver, employees tiene una... bueno, en employees yo no tengo ciudad. Ok, pues miren, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a utilizar esto que utilizamos ahorita. Y voy a utilizar aquí entonces la ciudad que yo tengo en oficina. Porque cada empleado tiene un office code y esa oficina me dice la ciudad. Bien. Entonces miren ahí cómo yo puedo ver los empleados. Aquí yo tengo los empleados y tengo los clientes. Aquí están los customers. Miren aquí tengo los empleados. Luego aquí tengo la oficina. Y aquí veo los customers. Aquí vemos que los clientes se repiten. ¿Por qué? Porque todo lo estoy haciendo en función de los empleados. Y esos empleados están en San Francisco. Y como están en San Francisco, se repiten la cantidad de veces que yo tengo ese registro. Ahora bien, ¿qué sucede? Él me está trayendo la información en base a los empleados que yo tengo. Si yo quisiera, por ejemplo, que me trajera, fíjense que en empleados, ¿cuántos registros hay? Son 23. Okay. Y yo quiero, por ejemplo, que él me traiga toda la información de los clientes, independientemente de que no tengan el empleado no tenga una ciudad asignada, yo utilizo el write join. Y el write join, ¿qué hace? Que me trae todo lo que yo tengo en customers, independientemente de que esté en employee, específicamente en la oficina indicada. Si vemos, miren aquí cómo él me trae 153 registros, donde no hay información de de empleados que estén en las ciudades donde yo tengo estos clientes. Por ejemplo, no hay empleados que estén en Nantes, en Las Vegas, en Melbourne y así sucesivamente. Este mismo ejemplo, lo mismo sucedería, pero en el caso inverso, si utilizo un left join. Y como ustedes ven, pues los joins son sumamente cruciales en el tema de uno poder extraer información cuando hay múltiples relaciones dentro de las bases de datos. Entonces, vamos a continuar porque fácilmente nada más hablar de join nos tomaría a nosotros toda una sesión completa. Eso podemos profundizar mucho y suficiente con ellos. Entonces vamos a ver los insert, que ya lo vimos en la clase pasada. Permite agregar un registro, uno o más, a una tabla. Por ejemplo, si tenemos, vamos a ver, a seleccionar todo de customers. Si yo quisiera insertar un registro, yo simplemente digo insert into customers, o sea, insértame dentro de la tabla empleado. Que voy a insertar el customer number, el customer name, el contact last name, y así sucesivamente yo puedo especificarle todos los campos que él me va a ir insertando. Yo puedo ponerle o todos los campos o puedo simplemente especificarle los que yo desee. Por ejemplo, yo nada más le voy a especificar el first name y le voy a indicar el número de teléfono. Y le voy a especificar aquí
los valores. Donde el customer name va a ser 500, el customer number, el customer name le vamos a poner vamos a ponerle aquí SAC Company, aquí SAC Software. Vamos a ponerle aquí el contact, el nombre, el apellido del contacto. Vamos a ponerle aquí es García. Que el nombre del contacto es Sandy. Vamos a ponerle Sandy. Y vamos a ponerle que su número de teléfono es 809-000-000. Ya con esto yo puedo perfectamente insertar. Fíjense que aquí él me dio una advertencia, sin embargo me agregó el registro, porque hubo una serie de valores los cuales yo no incluí. Por ejemplo, yo no incluí address line, no incluí city, no incluí ninguno de esos. Sin embargo, si yo selecciono en customers, vamos a ver, miren aquí, donde me agregó ese cliente SAC Software aquí con estos valores. García, Sandy, 809, y miren cómo lo demás me lo puso en nulo y otros en blanco. Bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí me van siguiendo bien? Perfecto. Ya por último, vamos a ver entonces el update. El update permite modificar los datos de una o más registros en una tabla. Por ejemplo, yo aquí tengo ciudades que están en blanco. Vamos a ver países que están en blanco. Ok. Imaginémonos, por ejemplo, en este caso, vamos a ver el que nosotros creamos recientemente, SAC Software. Vamos a utilizar de customers. Digo aquí, pongo la tabla, customers. Y vamos a establecer que el address line 1 va a ser igual a no identificado, para que no venga en blanco. Y que el address line 2, ok, vamos a dejarlo así, sea no identificado. Pero ¿qué pasa? Si yo ejecuto esto así, él me va a modificar todo lo que yo tengo en la tabla en customers, en address line 1. Y lo voy a correr para que ustedes lo vean. Déjenme hacer algo. Está bien, lo voy a dejar así. Bueno. Yo puedo iniciar una transacción para que ustedes lo vean. Voy a iniciar una transacción y voy a correrlo. Bien, fíjense ahí cómo él modificó los 123 registros que yo tengo en Customer. Si yo selecciono todo de Customer, miren ahí cómo me vino todo. No identificado, no identificado. Todo es no identificado. Bien, eso porque yo no puse una condición dentro del update. Ahora bien, como yo realmente todo esto lo hice dentro de una transacción, yo puedo hacer un rollback. Y ya estamos a salvo. Bien. Ahí todo aparece de nuevo como estaba. Pero eso fue porque yo hice una transacción. Y eso es otro tema más adelante, pero simplemente no se enfoquen en eso, simplemente quería mostrarles cómo el update modifica los registros y lo peligroso que puede ser no incluir el where. En este caso yo le voy a decir que me ponga no identificado donde el where esté en blanco. Bien, donde el address line 1 sea en blanco. Y si yo lo ejecuto ahora, fíjense cómo me cambió un solo registro.
Y si yo verifico y voy al final, vemos que nosotros creamos, ahí lo tenemos como no identificado. Y de igual forma puedo hacer eso también con el address line 2, por ejemplo. Yo puedo decirle coma, también el address line 2, póngale no identificado. Y puedo decirle que el address line 1 sea en blanco y el address line 2, en este caso le voy a poner que sea nulo. Y cuando lo ejecuto, ahí no cambió nada, porque no había ni en blanco, ni habían, ya el que estaba en blanco, ya nosotros lo modificamos. Voy a poner aquí donde el address line 2 sea nulo. Y miren ahí cómo me cambió 101 registro. Y si yo veo ahora todo lo que estaba nulo, miren ahí cómo me dice no identificado. Bien. Y eso es la utilidad que tiene el update. Entonces, hasta aquí entonces llega el recorrido de la clase de hoy con relación a introducción a la base de datos. Déjenme un segundito, chicos. Bien, chicos, entonces hasta aquí pues el tema por el día de hoy. Espero realmente que hayan podido comprender perfectamente cada uno de los aspectos vistos acá en la clase. Recuerden llenar el cuestionario correspondiente esta semana. Manténganse siempre actualizados y al día con sus asignaciones. Recuerden que de esto va a depender que ustedes puedan obtener su certificado o diploma de este curso, y más ahora que ya estamos casi culminando. Nada, espero realmente que hayan aprendido bastante, que hayan disfrutado mucho. Yo me quedaré unos minutos con ustedes aquí, pues para responder sus dudas e inquietudes. Cualquier también inquietud adicional que tengan que no pueda ser respondida por esta vía, recuerden escribir también por el chat en WhatsApp, o también escribir por el foro que está en la semana 1. Pueden utilizar ese foro para también poner cualquier inquietud o duda que ustedes tengan. Entonces voy a concluir hasta aquí la grabación y me quedaré con ustedes un momento adicional. Bien. Chicos, que tengan entonces un feliz resto de la jornada. Que Dios me les bendiga mucho y manténganse siempre activos realmente. Y como les había dicho la semana pasada, sáquenle mucho provecho a este curso. Y recuerden que el desempeño que ustedes muestren en este curso puede ayudarles mucho a que ustedes sean de los potenciales candidatos para poder obtener una pasantía o poder obtener de esa misma pasantía pues su primer empleo. Entonces nada, les deseo lo mejor, éxitos y que tengan un feliz resto de la jornada.